En septiembre de 1874, en lo profundo de las montañas marcadas por el carbón de Virginia Occidental, 3 hombres armados desaparecieron sin dejar rastro cerca del arroyo Elkhorn. Sus cuerpos fueron hallados días después, sepultados en tumbas superficiales a lo largo de las orillas embarradas, cada uno con heridas mortales de bala de un arma que su asesino no debería haber podido manejar. El único testigo de sus muertes fue un niño de 12 años llamado Thomas Weaver, quien emergió de esas mismas montañas cargando un rifle casi tan alto como él. Su ropa hecha jirones y manchada de sangre, hablando con una voz demasiado serena para un infante que acababa de perderlo todo. Las autoridades locales sepultaron la investigación tan rápido como enterraron los cadáveres. Pero los mineros que encontraron esos restos aún susurran sobre los ojos fríos y firmes del muchacho, y las 3 palabras que pronunció cuando lo interrogaron sobre los asesinatos. Merecían algo peor. Los expedientes del caso de ese otoño permanecen sellados en el sótano del Palacio de Justicia del Condado de Mercer, con una anotación que simplemente dice: Asunto resuelto por acuerdo mutuo. Investigación suspendida por orden del sheriff Bolu Thornton. Antes de continuar con la historia de Thomas Weaver y los oscuros secretos que murieron con él en esas colinas apalaches, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Y cuéntanos en los comentarios desde qué estado nos escuchas, porque estas montañas guardan más secretos de los que imaginas. Lo que las autoridades no querían que nadie supiera era que esos 3 hombres muertos no eran víctimas aleatorias de la justicia montañosa. Eran ejecutores de la Compañía de Carbón Consolidado. Y Thomas Weaver acababa de declarar la guerra a la corporación más poderosa de Virginia Occidental. Pero el verdadero horror de esta historia no radica en lo que ocurrió esa noche de septiembre, junto al arroyo Elkhorn. Está en lo que sucedió en los meses siguientes, cuando la sed de venganza de un niño transformó por completo la comprensión del miedo en toda una región. El otoño de 1874 halló las montañas de Virginia Occidental transformadas por una industria que devoraba tanto carbón como hombres con igual avidez. Pequeñas comunidades que habían sobrevivido por generaciones cazando, cultivando y talando madera, ahora temblaban bajo el trueno de los equipos mineros y el rugido constante de trenes de carbón serpenteando por valles que solo habían conocido el canto de los pájaros durante siglos. El aire mismo había cambiado. Donde antes la brisa crujiente de la montaña transportaba el aroma de pinos y flores silvestres, ahora olía a polvo de carbón y azufre, un sabor metálico que cubría la lengua y manchaba los pulmones de todos los que lo respiraban. La Compañía de Carbón Consolidado había comprado vastas extensiones de tierra por toda la región, trayendo consigo no solo empleos, sino una marca particular de justicia que operaba fuera del alcance de la ley local. Ciudades compañía brotaron como hongos venenosos en claros tallados de antiguos bosques. Sus edificios construidos a toda prisa ya mostraban signos de subsidencia que eventualmente tragaría barrios enteros a medida que las minas debajo se expandían. En estos huecos aislados, donde el sheriff más cercano podía estar a un día de cabalgata por pasos montañosos traicioneros, los hombres de seguridad de la compañía, conocidos localmente como Policía del Carbón, actuaban como juez, jurado y a menudo verdugo para cualquier minero que osara cuestionar las condiciones laborales, los salarios o el control férreo de la compañía sobre cada aspecto de la vida diaria. Estos hombres no llevaban uniformes ni insignias. Sin embargo, empuñaban una autoridad que se extendía mucho más allá de las entradas de las minas. Decidían quién podía comprar en la tienda de la compañía, cuyos hijos podían asistir a la escuela de la compañía, cuyas familias serían desalojadas por no cumplir cuotas o por mostrar lealtad insuficiente. La Policía del Carbón era reclutada de los restos de la sociedad posterior a la Guerra Civil. Exsoldados confederados que no habían encontrado lugar en la Nueva América, veteranos de la Unión dados de baja, cuyas experiencias bélicas los habían dejado cómodos con la violencia,
vagabundos y criminales que descubrieron que el empleo corporativo ofrecía tanto protección de la ley como oportunidades ilimitadas para la crueldad. Vivían en una pensión en las afueras de Beckley, una estructura destartalada que los locales llamaban Reposo del Diablo, donde pasaban sus horas libres bebiendo whisky barato y planeando nuevos métodos de intimidación. Familias como los Weaver, que habían trabajado estas montañas por 3 generaciones, se veían atrapadas entre la promesa de salarios estables y la realidad de una servidumbre por deudas. La compañía pagaba en vales que solo podían gastarse en tiendas de la compañía, donde los precios estaban inflados para asegurar que los trabajadores permanecieran eternamente endeudados. La vivienda se proporcionaba en chozas propiedad de la compañía que goteaban en invierno y asaban en verano, con el alquiler deducido automáticamente de salarios que nunca parecían suficientes para cubrir necesidades básicas. Thomas Weaver vivía con su padre Samuel y su hermano mayor Jacob en una cabaña con vista al arroyo Elkhorn, donde su abuelo Ezekiel se había establecido por primera vez tras luchar en la guerra de 1812. La cabaña era una de las pocas homesteads independientes restantes en la zona, construida con troncos tallados a mano que habían resistido 40 años de tormentas montañosas. Dentro, las paredes estaban forradas con pieles de ciervos y pieles crudas que Ezequiel había cobrado en los primeros días, cuando la vida silvestre abundaba antes de que las operaciones mineras la ahuyentaran más profundo en las montañas. Samuel Weaver era un hombre moldeado por decisiones duras y circunstancias aún más duras. A los 38 años, sus manos ya estaban nudosas por años de blandir un pico, sus pulmones marcados por el polvo de carbón inhalado, su espalda permanentemente encorvada por arrastrarse a través de túneles apenas lo suficientemente altos para un niño. Había luchado por la Unión durante la Guerra Civil, sirviendo con el primer regimiento de infantería voluntaria de Virginia Occidental, y la experiencia le había enseñado tanto el valor de la disciplina como el terrible costo de la violencia. Cuando regresó a casa en 1865, había esperado reanudar la tranquila vida de un granjero montañés, pero la llegada de la compañía de carbón había hecho imposibles tales sueños. El turno matutino en la mina número 7 comenzaba antes del amanecer, cuando el aire montañoso era tan frío que el aliento formaba nubes cristalinas y el suelo crujía con escarcha bajo botas pesadas. Samuel despertaba a Thomas y Jacob con un suave zarandeo, hablando en susurros para no molestar a vecinos que trabajaban turnos diferentes y necesitaban dormir. El desayuno era usualmente papilla de harina de maíz endulzada con melaza, ocasionalmente suplementada con huevos de las 3 gallinas sobrevivientes de la familia. Las otras habían muerto por inhalar polvo de carbón que se asentaba en todo dentro de millas de las operaciones mineras. Jacob, a los 17 años, poseía toda la energía inquieta y el temperamento rápido que Samuel había aprendido a reprimir, a través de años, lidiando con supervisores de la compañía. El muchacho medía casi 6 pies de alto, con hombros anchos y manos grandes que lo marcaban como hijo de su padre. Pero sus ojos albergaban un destello desafiante, que preocupaba profundamente a Samuel. Jacob había empezado a trabajar como instalador de maderas 6 meses antes, responsable de colocar los soportes de madera que prevenían colapsos de túneles. Era un trabajo peligroso que requería tanto fuerza física como atención meticulosa al detalle. Un solo madero mal colocado podía resultar en derrumbes que sepultaban tripulaciones enteras. El muchacho ya había visto morir a 3 hombres en accidentes prevenibles causados por la negativa de la compañía a comprar equipo de seguridad adecuado. Cuando Jacob se quejó con su supervisor sobre maderas podridas que deberían haber sido reemplazadas semanas antes, le dijeron que cuestionar procedimientos de la compañía era motivo de terminación inmediata. La conversación terminó con el supervisor de Jacob, un hombre de rostro hurón llamado Garrett Mills, haciendo comentarios punzantes sobre lo fácil que sería que alguien tuviera un accidente si continuaba causando problemas.
Thomas era diferente de tanto su padre como su hermano, de maneras que incomodaban incluso a su propia familia. Pequeño para sus 12 años, poseía una inteligencia inquietante que se manifestaba en su habilidad para leer intenciones y motivaciones de la gente con precisión uncanny. Donde otros niños jugaban y contaban historias, Thomas observaba y calculaba, notando patrones en el comportamiento adulto que le permitían predecir sus acciones con precisión perturbadora. Su madre Mary había muerto dándole a luz en el brutal invierno de 1862, cuando la ayuda médica era imposible de obtener, y Samuel estaba lejos luchando en la guerra. Thomas había sido criado principalmente por su abuelo Ezequiel, un hombre cuyas propias experiencias luchando en la guerra de 1812 y sobreviviendo décadas de vida fronteriza, le habían enseñado que el mundo era un lugar donde la debilidad invitaba a la destrucción. Bajo la tutoría de Ezequiel, Thomas había aprendido a cazar, rastrear y disparar con una destreza que asombraba incluso a leñadores experimentados. El rifle que Thomas cargaba era un Spencer de calibre 44 repetidor, una de las armas más avanzadas de su era. Ezequiel lo había adquirido de un soldado de la Unión moribundo durante la retirada de Richmond, y lo había mantenido en perfecto estado de funcionamiento a lo largo de los años intermedios. El arma contenía 7 rondas en su cargador tubular, y podía dispararse tan rápido como el operador trabajara la acción de palanca, una cadencia de fuego que daba a un tirador hábil una enorme ventaja sobre oponentes armados con armas de un solo disparo. Pero la educación de Thomas se había extendido mucho más allá del tiro. Ezequiel le había enseñado a moverse silenciosamente a través de bosques densos, a leer huellas y señales que revelaban el paso de animales y humanos, a encontrar agua y refugio en la naturaleza, y lo más importante, a pensar como un depredador cuando las circunstancias lo demandaban. El anciano había vivido periodos en que la supervivencia dependía de ser más peligroso que los peligros que te rodeaban, y había transmitido esas lecciones a su nieto con una exhaustividad que habría horrorizado a observadores más civilizados. Para septiembre de 1874, las tensiones entre los mineros y la compañía de carbón consolidado habían alcanzado un punto de ruptura que amenazaba con explotar en guerra abierta. Los salarios habían sido recortados 2 veces ese verano, mientras la tienda de la compañía subía precios en necesidades básicas como harina, tocino y queroseno, atrapando familias en ciclos de deuda que empeoraban cada mes. Niños se acostaban con hambre mientras ejecutivos de la compañía vivían en mansiones construidas con ganancias extraídas de la sangre y el sudor de familias montañesas. Las condiciones de seguridad en las minas se habían deteriorado tanto que derrumbes ocurrían casi semanalmente. Sin embargo, cualquier minero que se negara a trabajar en condiciones obviamente peligrosas era inmediatamente puesto en lista negra y a menudo expulsado del pueblo por la policía del carbón. La actitud de la compañía era simple. Los trabajadores eran reemplazables. El carbón no. Si hombres morían extrayéndolo, siempre había más familias desesperadas dispuestas a tomar sus lugares. La policía del carbón se había vuelto cada vez más audaz en sus tácticas de intimidación, ya no confinadas a los campamentos mineros, sino extendiendo su alcance a asentamientos independientes, donde familias como los Weaver mantenían algún semblance de autonomía. Casas eran registradas sin órdenes. El ganado desaparecía de la noche a la mañana, y cualquiera que hablara contra políticas de la compañía se enfrentaba a visitas a medianoche de hombres que dejaban claras sus intenciones, sin amenazas explícitas. El problema que ultimately llevaría a 3 tumbas junto al arroyo Elkhorn comenzó el 15 de septiembre, cuando Samuel Weaver tomó una decisión que definiría los años restantes de su vida. Esa mañana, mientras descendía a la oscuridad asfixiante de la mina número 7, para lo que no sabía sería su turno final, Samuel llevaba consigo una petición que representaba meses de organización cuidadosa y riesgo personal considerable. El documento, escrito en la caligrafía cuidadosa de Samuel en papel comprado con dinero que la familia apenas podía permitirse gastar,
Detallaba violaciones específicas de seguridad ignoradas por supervisores de la compañía, pese a quejas repetidas de trabajadores. Describía soportes de madera podridos que crujían ominosamente bajo el peso de piedra inestable de la montaña. Sistemas de ventilación tan inadecuados que hombres colapsaban regularmente por inhalar gases venenosos. Y la práctica de la compañía de forzar a mineros a trabajar con equipo tan defectuoso que los accidentes no eran solo probables, sino inevitables. Lo más condenatorio de todo, la petición incluía un relato detallado de la política de la compañía de amenazar a trabajadores que se negaran a entrar en áreas obviamente peligrosas. Nombraba a supervisores específicos que habían dicho a mineros que cuestionar procedimientos de seguridad resultaría en terminación inmediata y lista negra, forzando efectivamente a hombres a elegir entre sus vidas y su habilidad para alimentar a sus familias. 47 mineros habían firmado la petición, cada hombre entendiendo que poner su nombre en el documento podría significar el fin de su sustento y posiblemente de su vida. Estos no eran agitadores radicales o alborotadores externos, sino hombres montañeses ordinarios que simplemente habían alcanzado el límite de lo que podían soportar. Habían visto morir amigos en accidentes prevenibles, visto niños adelgazar y debilitarse por desnutrición, presenciado padres ancianos sufrir enfermedades que podrían haber sido tratadas si doctores de la compañía no fueran instruidos para minimizar costos de tratamiento. El plan de Samuel era presentar la petición al capataz de la mina Augustus Blackwood durante el cambio de turno, cuando otros trabajadores estarían presentes como testigos, y el supervisor sería menos propenso a recurrir a violencia inmediata. Era una estrategia razonable que demostraba el entendimiento de Samuel de la política de la compañía y su esperanza de que el discurso racional aún fuera posible. Lo que Samuel no sabía era que uno de los mineros que había firmado la petición era en realidad un informante de la compañía, un hombre desesperado llamado Henry Caldwell, quien había acumulado deudas tan masivas en la tienda de la compañía que haría cualquier cosa para evitar el desalojo de la vivienda de la compañía. La hija menor de Caldwell sufría de consunción, y le habían dicho que su acceso continuo al doctor de la compañía dependía de su cooperación con la gerencia. Enfrentado a elegir entre lealtad a sus compañeros trabajadores y la vida de su hija, Caldwell había tomado la única elección que un padre podía hacer. Para cuando Samuel descendió la escalera de madera al pozo de la mina esa mañana, Augustus Blackwood ya sabía de la petición y había enviado palabra a la policía del carbón de que se requeriría acción inmediata. El capataz, un hombre brutal que había ganado su posición a través de una combinación de conexiones políticas y disposición a usar violencia contra trabajadores, vio la petición no como una queja legítima, sino como un acto de rebelión que amenazaba todo el sistema de control que mantenía las minas rentables. El enfrentamiento, cuando llegó, fue breve y decisivo. Samuel presentó la petición con dignidad callada, explicando que los hombres no buscaban causar problemas, sino simplemente trabajar bajo condiciones que no garantizasen sus muertes. Blackwood escuchó en silencio, sus ojos pálidos nunca dejando el rostro de Samuel. Luego rasgó el documento en pedazos que esparció por el suelo de la mina como confeti. Quiero que cada hombre que firmó este papel se reporte a mi oficina después de que termine el turno, dijo Blackwood, su voz carring claramente en el silencio repentino que había caído sobre los otros trabajadores. Necesitamos discutir su empleo continuado con esta compañía. Samuel entendió inmediatamente que reportarse a la oficina de Blackwood sería equivalente a firmar su propia sentencia de muerte. Las discusiones del capataz con trabajadores problemáticos eran notorias por terminar con accidentes que dejaban sin testigos y pocas preguntas, pero también sabía que no aparecer traería consecuencias aún peores, no solo para él, sino para su familia. Esa noche, mientras la familia Weaver se sentaba a su cena usual de pan de maíz, frijoles y el conejo que Thomas había traído de su casa matutina, Samuel explicó la situación a sus hijos con la precisión cuidadosa de un hombre que entendía que las palabras podrían ser todo lo que les quedaba por darles.
Habló de deber y honor, de la diferencia entre coraje y necedad, y de las terribles elecciones que las circunstancias a veces forzaban sobre gente decente. La reacción de Jacob fue inmediata y predecible. Quería luchar, reunir armas y aliados, y enfrentar a los matones de la compañía con el tipo de violencia directa que los jóvenes siempre creían podía resolver problemas complejos. Thomas escuchó en silencio, sus ojos oscuros moviéndose entre su padre y hermano, mientras absorbía no solo sus palabras, sino los undercurrents emocionales que revelaban más de lo que cualquiera de los dos hombres se daba cuenta sobre sus verdaderas intenciones. La conversación fue interrumpida por el sonido de caballos acercándose. El paso deliberado de sus cascos anunciando visitantes que no tenían prisa porque sabían que su presa no tenía a dónde huir. Samuel se puso de pie lentamente, su mano verificando automáticamente la posición del cuchillo de caza que llevaba en el cinturón. Luego se movió a la única ventana de la cabaña para atisbar a través de vidrio nublado por edad y polvo frío. 3 hombres desmontaban de sus caballos con la confianza casual de depredadores que habían acorralado a su presa. Samuel los reconoció inmediatamente. Marcus Finch, Dale Hutchinson y James Crawford, el triunvirato de violencia que imponía la voluntad de la compañía de carbón por toda la región. Su presencia en su cabaña significaba que lo que sucediera después había sido planeado y aprobado en los niveles más altos de la gerencia corporativa. Marcus Finch era el líder no oficial de la Policía del Carbón, un exoficial de caballería confederada cuya unidad había ganado notoriedad durante la guerra por su tratamiento de prisioneros de la Unión. Alto y delgado, con cabello prematuramente gris y ojos como astillas de hielo invernal, Finch poseía el tipo de inteligencia cruel que lo hacía efectivo en intimidación psicológica. Se vestía mejor que sus compañeros, luciendo un traje negro siempre limpio pese a la rudeza de su trabajo, y llevaba un par de revólveres Colt, gemelos en fundas que mostraban patrones de desgaste por uso frecuente. Dale Hutchinson era el opuesto de Finch en casi todo. Un hombre masivo cuya mole era músculo más que grasa, cuyas manos cicatrizadas testificaban una vida resolviendo problemas por fuerza bruta. Había vagado a Virginia Occidental después de la guerra, cargando historias sobre servicio con el ejército de Sherman que nadie podía verificar, pero nadie osaba cuestionar. Hutchinson era el tipo de hombre que disfrutaba su trabajo, que tomaba placer en el miedo que inspiraba y el dolor que infligía. Cuando la intimidación sutil fallaba, él era quien hacía ejemplos que mantenían a otros alborotadores potenciales en línea. James Crawford era el más peligroso de los 3 precisamente porque parecía el menos amenazante. De altura y complexión promedio, con cabello castaño escaseante y facciones no notables. Crawford parecía un tendero o clérigo más que un asesino. Pero quienes lo conocían entendían que su apariencia ordinaria ocultaba una completa ausencia de empatía humana. Crawford mataba sin ira o pasión, viendo la violencia como simplemente otra herramienta a emplear cuando las circunstancias lo requerían. Él era quien se enviaba a manejar situaciones que demandaban planificación y precisión más que fuerza bruta. La conversación que siguió sería las últimas palabras civiles intercambiadas entre la familia Weaver y la compañía de carbón consolidado. Finch, hablando con la autoridad casual de un hombre acostumbrado a ser temido, informó a Samuel que su petición había sido notada y que su empleo con la compañía terminaba efectivo inmediatamente. Además, la familia Weaver tenía 30 días para desalojar su cabaña, que se sentaba en tierra recientemente comprada por la compañía como parte de su expansión a las alturas superiores del arroyo Elkhorn. La afirmación sobre la propiedad de la tierra era una mentira, pero era el tipo de mentira que se convertía en verdad cuando respaldada por superioridad de firepower y funcionarios corruptos. La compañía de carbón había perfeccionado el arte de robar propiedades a través de una combinación de papeleo fraudulento, testigos intimidados y jueces que entendían qué lado proporcionaba sus contribuciones de campaña.
Familias que habían poseído su tierra por generaciones, de repente descubrían que sus escrituras eran inválidas. Sus impuestos de propiedad habían sido mal calculados o sus límites incorrectamente encuestados. Jacob, joven y de temperamento rápido como su padre a esa edad, cometió el error de preguntar qué compensación recibirían por mejoras hechas a la propiedad a lo largo de los años. La pregunta era razonable, incluso cortés, pero revelaba un malentendido fundamental de la situación. Esto no era una negociación de negocios o procedimiento legal. Era una demostración de poder diseñada para aplastar resistencia antes de que pudiera extenderse. La respuesta de Hutchinson fue rápida y brutal. Un revés que envió al joven de 17 años chocando contra la pared de la cabaña, sangre fluyendo de su nariz y labios. El golpe fue calculado para causar máxima humillación sin daño permanente. El tipo de violencia que transmitía un mensaje mientras dejaba al víctima capaz de esparcir ese mensaje a otros. Pero el verdadero horror comenzó cuando Samuel se movió para ayudar a su hijo. Crawford, quien había estado de pie calladamente en el fondo, sacó un revólver Remington niquelado y presionó su cañón contra la sien de Samuel con la precisión casual de un hombre que había realizado esta acción muchas veces antes. El arma estaba cargada con rondas de calibre 44 que esparcirían los sesos de un hombre por la pared de la cabaña. Y todos en la habitación entendían que Crawford apretaría el gatillo sin vacilación si las circunstancias lo requerían. «Parece que has olvidado quién gobierna estas montañas, Weaver», dijo Crawford, su voz apenas por encima de un susurro, pero carrying claramente en el silencio repentino que había llenado la cabaña. «Tal vez sea hora de que tú y tu chico aprendan algo de respeto por sus superiores». Lo que sucedió después perseguiría a Thomas Weaver por el resto de su corta vida y moldearía su comprensión de cómo el mundo realmente funcionaba bajo su verniz de civilización y ley. Mientras Samuel permanecía congelado con un arma presionada contra su cabeza y Jacob yacía sangrando en el suelo, los tres policías del carbón comenzaron a discutir el destino de la familia Weaver con el profesionalismo desapegado de hombres planeando una transacción de negocios. Finch sugirió que Samuel y Jacob simplemente desaparecieran, sus cuerpos nunca hallados, dejando a Thomas como recordatorio vivo a otras familias de lo que les sucedía a quienes desafiaban la autoridad de la compañía. Hutchinson prefería un ejemplo más público, un ahorcamiento que pudiera disfrazarse de justicia vigilante, con los cuerpos colgando como advertencia a otros alborotadores potenciales. Crawford, como siempre, favorecía el enfoque que generara menos atención de autoridades externas, proponiendo que los hombres fueran llevados a las montañas y enterrados donde nunca serían encontrados. Thomas, quien había estado sentado calladamente en la esquina durante todo el enfrentamiento, observó mientras los tres hombres forzaban a su padre y hermano afuera a punta de pistola. Desde la ventana de la cabaña, podía verlos marchando hacia la línea de árboles. Finch cargando una longitud de cuerda de cáñamo que brillaba con humedad en la luz menguante. Crawford había traído una pala, y Hutchinson cargaba un saco de lona que probablemente contenía cal para acelerar la descomposición. El muchacho sabía con una certeza que le helaba los huesos que su familia no regresaría de esos bosques oscuros. Pero Thomas Weaver no era el niño indefenso que la policía del carbón asumía que era, y había estado preparándose para este momento mucho más tiempo del que ellos se daban cuenta. Mientras las voces de los tres hombres se desvanecían en el bosque circundante al arroyo Elkhorn, Thomas se movió con la eficiencia callada que su abuelo le había inculcado durante incontables horas de entrenamiento. El rifle Spencer salió de su escondite bajo la tabla suelta del piso cerca de la chimenea, junto con la bolsa de cartuchos de cuero que contenía 47 rondas de munición de calibre 44. Cada bala cuidadosamente mantenida e inspeccionada, cada una potencialmente la diferencia entre vida y muerte. El arma se sentía familiar en sus manos, su culata de nuez suave por años de uso, sus componentes metálicos brillando con la ligera capa de aceite que prevenía el óxido en el clima húmedo de la montaña.
Thomas había disparado este rifle miles de veces, practicando en blancos desde latas de hojalata, a 50 yardas hasta cartas de jugara el doble de esa distancia. Podía cargar y disparar 7 rondas en menos de 30 segundos. Y su precisión era lo suficientemente notable que cazadores locales lo consultaban regularmente sobre los mejores lugares para encontrar caza. Pero esa noche, Thomas no cazaba ciervos o conejos. Esa noche, acechaba el juego más peligroso que las montañas ofrecían. Hombres que mataban por dinero y placer, que habían cometido el error de creer que un niño de 12 años no representaba amenaza para sus planes. La oscuridad que había parecido una ventaja para la policía del carbón en realidad favorecía a Thomas, quien había pasado incontables noches moviéndose a través de estos bosques, y entendía cómo el sonido se propagaba diferente dependiendo de la dirección del viento y condiciones atmosféricas. Conocía cada sendero de ciervos y carrera de conejos, cada tronco caído que podría proveer cobertura, cada afloramiento rocoso que ofrecía un campo de fuego claro mientras ocultaba la posición del tirador. Lo más importante, Thomas entendía algo sobre la violencia que su padre y hermano nunca habían aprendido. La primera regla de cualquier pelea es asegurar que tu enemigo no se dé cuenta de que está en una pelea hasta que sea demasiado tarde para cambiar el resultado. La policía del carbón esperaba cometer asesinato esa noche, pero asumían que su única oposición sería 2 hombres desarmados ya bajo su control. Siguiendo las voces más profundo en el bosque, Thomas se movió paralelo a su camino en lugar de directamente detrás de ellos, usando su conocimiento superior del terreno para anticipar a dónde se dirigían. El sonido de su conversación indicaba que se movían hacia el hueco del ahorcado, un pequeño claro junto a un afluente del arroyo Elkhorn, donde los árboles formaban un anfiteatro natural. Era un lugar que ofrecía privacidad para su trabajo pretendido, mientras proporcionaba fácil acceso a agua corriente para lavar evidencia. El claro había adquirido su nombre espeluznante durante la Guerra Civil, cuando irregulares confederados lo usaron para ejecutar soldados de la Unión, capturados, que no podían ser rescatados o intercambiados. Niños locales eran advertidos de alejarse del área, no por amenaza sobrenatural, sino porque huesos humanos aún emergían ocasionalmente, cuando inundaciones primaverales movían el suelo. Era exactamente el tipo de lugar que hombres como Finch, Hutchinson y Crawford elegirían para su trabajo. Aislado, históricamente significativo y psicológicamente intimidante para sus víctimas. Thomas alcanzó el borde del claro mientras la policía del carbón aún avanzaba a través del bosque más denso abajo. Su progreso ralentizado por la necesidad de controlar 2 prisioneros y navegar terreno desconocido en casi total oscuridad. Se posicionó en un saliente rocoso que dominaba el claro, un lugar que proveía líneas de fuego claras a múltiples posiciones mientras ofrecía ocultamiento detrás de una pantalla de laurel de montaña. La espera fue la parte más dura. Thomas yacía inmóvil detrás de su improvisado escondite, el rifle Spencer descansando en una depresión natural en la roca que estabilizaría su puntería. Mientras las voces de los hombres se acercaban gradualmente, podía oír fragmentos de su conversación llevados por la brisa nocturna. Hutchinson quejándose de la distancia que debían caminar. Crawford discutiendo la mejor profundidad para tumbas en suelo rocoso de montaña. Finch haciendo chistes groseros sobre la petición de Samuel y lo que otros mineros pensarían cuando oyeran de su desaparición. Cuando las 4 figuras finalmente emergieron al claro, Thomas podía verlos claramente en la tenue luz estelar que filtraba a través del dosel arriba. Samuel y Jacob estaban atados con cuerda, sus manos ligadas a la espalda, tropezando ocasionalmente mientras eran pinchados hacia adelante por sus captores. La policía del carbón claramente había relajado su vigilancia, asumiendo que el aislamiento del lugar hacía imposible escape o rescate. Marcus Finch dirigía la operación con la autoridad casual de un hombre que había supervisado muchas tales ejecuciones. Ordenó a Hutchinson forzar a los prisioneros de rodillas junto a un roble caído, que serviría como barrera conveniente para contener los cuerpos. Crawford,
Comenzó a cavar lo que obviamente estaba destinado a ser una tumba superficial, trabajando con la eficiencia mecánica de alguien que había realizado esta tarea muchas veces antes. El primer disparo llegó sin advertencia. El chasquido del rifle Spencer resonando a través del claro como trueno, mientras una bala de calibre 44 tomaba a Marcus Finch en el centro de su pecho. El impacto lo levantó de sus pies y lo estrelló hacia atrás en el arroyo, donde su cuerpo flotó boca abajo en agua que rápidamente se oscureció con sangre. Hutchinson y Crawford, completamente tomados por sorpresa por un ataque desde una dirección imposible, se escabulleron en busca de cobertura mientras gritaban amenazas y maldiciones a la oscuridad circundante. Pero Thomas ya se había movido, deslizándose desde su percha rocosa a una nueva posición, mientras el eco de su primer disparo aún reverberaba a través del bosque. La acción de palanca del Spencer permitía disparos de seguimiento rápidos, y Thomas había practicado la secuencia tantas veces que sus manos trabajaban sin pensamiento consciente. Extraer el cartucho gastado, cargar una ronda fresca, adquirir el blanco, controlar la respiración, apretar el gatillo con presión constante. Todo el ciclo tomaba menos de 3 segundos. Y para cuando Hutchinson se dio cuenta de dónde venían los disparos, Thomas ya no estaba allí. La segunda bala encontró a Dale Hutchinson. Mientras intentaba usar a Jacob como escudo humano, la ronda pasando a través del cráneo del policía del carbón, antes de que pudiera completar su amenaza de matar al muchacho. El cuerpo masivo de Hutchinson se desplomó hacia adelante, su peso muerto clavando a Jacob al suelo, pero dejando al joven de 17 años ileso. Crawford, ahora solo y enfrentando a un enemigo que no podía ver ni entender, cometió el error fatal de entrar en pánico. En lugar de tomar cobertura y tratar de localizar a su atacante, abandonó a los prisioneros y corrió hacia la línea de árboles en un intento desesperado por alcanzar su caballo. Era exactamente la reacción que Thomas había esperado de un hombre acostumbrado a tener ventajas abrumadoras en números y firepower. El disparo final fue el más difícil, requiriendo a Thomas estimar la velocidad y trayectoria de Crawford, mientras compensaba el movimiento de ramas de árboles que parcialmente oscurecían su blanco. Pero su abuelo le había enseñado a cazar ciervos en carrera en bosque denso, y un humano huyendo presentaba un blanco mucho más grande y predecible que un venado asustado. Crawford estaba a 20 yardas de la línea de árboles cuando la tercera bala lo alcanzó entre las omoplatas, el impacto impulsándolo cara primera en la orilla embarrada del arroyo. Su cuerpo se deslizó por la pendiente y llegó a reposo, medio sumergido en la misma agua que arrastraba la sangre de Marcus Finch. El silencio que siguió fue roto solo por el suave sonido de agua corriente y la respiración agitada de Samuel y Jacob Weaver, quienes se encontraron mirando 3 cadáveres mientras intentaban comprender cómo su miembro familiar más joven acababa de salvarles las vidas. Thomas emergió del bosque como un fantasma, el rifle Spencer sostenido casualmente en sus pequeñas manos, su expresión tan calmada como si acabara de regresar de cazar conejos. ¿Están heridos?, preguntó, arrodillándose para cortar las ataduras de su padre con un cuchillo de caza que apareció de algún lugar en su ropa. Su voz era firme, casi conversacional, mostrando ningún rastro de la excitación o horror que debería haber seguido a tal violencia. Samuel, con las manos temblando mientras la circulación regresaba, solo podía mirar a su hijo menor mientras luchaba por procesar lo que acababa de ocurrir. El muchacho se había movido a través del bosque en completa oscuridad, posicionándose para disparos óptimos, y eliminado a 3 hombres armados con una precisión que habría impresionado a soldados profesionales. Lo más perturbador de todo, Thomas no mostraba signos de angustia emocional o conflicto moral sobre lo que había hecho. «Iban a matarlos», dijo Thomas como un hecho mientras liberaba a Jacob de sus ataduras. No podía dejar que eso pasara. La simplicidad de su razonamiento era quizá el aspecto más escalofriante de todo el incidente. Thomas no había actuado por rabia o miedo,
sino por una evaluación calculada de la situación y una solución práctica al problema que presentaba. Había matado a 3 hombres con no más involucramiento emocional que el que mostraría disparando conejos que suplementaban la mesa de cena de la familia. Pero el verdadero horror de esa noche aún estaba por revelarse. Porque lo que Samuel y Jacob no entendían era que Thomas había estado planeando para este momento por meses, la posición que había elegido para su emboscada, la ruta que había tomado a través del bosque, incluso el timing de sus disparos. Todo había sido cuidadosamente ensayado durante incontables horas de práctica solitaria. Thomas había sabido que la compañía de carbón eventualmente vendría por su familia, y se había preparado en consecuencia. La única sorpresa era que hubieran esperado tanto. El plan que Samuel ideó en esas horas desesperadas junto al arroyo Elkhorn era tanto brillante como desgarrador en su simplicidad. Pero fue Thomas quien proporcionó los detalles cruciales que harían la decepción creíble. Mientras los 3 hombres estaban junto a los cuerpos de sus asesinos potenciales, el muchacho delineó una estrategia que demostraba un entendimiento frightening de la psicología humana y la corrupción institucional. Los 3 policías del carbón muertos serían enterrados donde habían caído. Su desaparición atribuida a la naturaleza peligrosa de su trabajo y el territorio hostil que patrullaban. Samuel y Jacob escenificarían sus propias muertes, dejando evidencia que convencería a investigadores de que habían sido asesinados en retaliación por la desaparición de los hombres de seguridad. Thomas, armado con una historia cuidadosamente elaborada por su padre, pero refinada por su propio entendimiento de cómo pensaban los adultos, sería el único sobreviviente de una tragedia que nunca realmente ocurrió. Pero el plan requería sacrificios que perseguirían a los Weaver sobrevivientes por el resto de sus vidas. Samuel y Jacob tendrían que abandonar no solo su hogar y posesiones, sino sus mismas identidades, viajando cientos de millas para empezar nuevas vidas bajo nombres asumidos entre parientes que habían acordado shelterarlos sin hacer demasiadas preguntas. Nunca podrían regresar a Virginia Occidental, nunca contactar directamente a Thomas, nunca siquiera saber cómo su sacrificio había afectado el desarrollo del muchacho. Thomas, meanwhile, permanecería atrás para enfrentar un mundo que ya había demostrado su disposición a destruirlo, armado solo con su inteligencia, su rifle, y un entendimiento creciente de que la supervivencia a veces requería volverse más peligroso que las fuerzas que te amenazaban. Estaría solo de una manera que ningún niño debería experimentar jamás, cargando secretos que lo aislarían de toda relación humana que intentara formar. El entierro de los 3 policías del carbón tomó la mayor parte de la noche, con Samuel y Jacob, trabajando a la luz de la luna para cavar tumbas lo suficientemente profundas para prevenir descubrimiento pero superficiales para completar antes del amanecer. Thomas sirvió como vigía, su oído agudo alerta a cualquier sonido que pudiera indicar jinetes o buscadores acercándose. El muchacho también proporcionó consejos prácticos sobre composición del suelo y drenaje que revelaban una familiaridad inquietante con la mecánica de ocultar cuerpos. Las tumbas fueron posicionadas bajo las raíces extendidas de un antiguo roble, donde la tierra removida sería menos noticiable, y las raíces eventualmente crecerían a través de los restos para hacer la exhumación casi imposible. Thomas sugirió esparcir moho de hojas y debris forestal sobre los sitios de entierro, luego marcarlos con blaze sutiles, en árboles cercanos que serían invisibles a observadores casuales, pero le permitirían localizar las tumbas si fuera necesario. Mientras el amanecer se acercaba, los 3 Weaver reunieron sus pocas posesiones y se prepararon para implementar una decepción que protegería a Samuel y Jacob, mientras transformaba a Thomas en algo que ningún niño de 12 años debería convertirse jamás. Samuel tomó a su hijo aparte para una conversación final que tendría que servir como tanto despedida como instrucción para los años de soledad que yacían adelante. «Recuerda que te amamos», dijo Samuel, su voz quebrándose pese a sus esfuerzos por permanecer fuerte. «Recuerda que lo que estamos haciendo es necesario no solo para salvar nuestras vidas,
sino para proteger a otras familias de lo que nos pasó. Y recuerda que algún día, cuando seas lo suficientemente viejo y fuerte, tendrás el poder para asegurarte de que este tipo de cosa nunca vuelva a pasar. Thomas asintió con la gravedad solemne de un niño forzado a crecer demasiado rápido, pero sus ojos oscuros revelaban un entendimiento que iba mucho más allá de sus años. Ya había comenzado a formular planes que su padre no podía imaginar. Esquemas que se extenderían mucho más allá de la simple supervivencia para abarcar una campaña sistemática de retribución contra todos quienes habían contribuido a la destrucción de su familia. La escena del crimen escenificada que Thomas y su padre crearon en la cabaña era una obra maestra de misdirection que engañaría incluso a investigadores experimentados. Muebles volcados para sugerir una lucha. Sangre de un corte en la mano de Jacob esparcida en patrones que indicaban violencia, y varias posesiones de Samuel removidas para sugerir que los atacantes habían tomado trofeos. Lo más importante, Thomas plantó evidencia que apuntaría a investigadores hacia la conclusión de que su padre y hermano habían sido tomados vivos, presumiblemente para interrogatorio o ejecución pública. Para cuando cazadores encontraron a Thomas 3 días después, caminando a lo largo de un sendero montañoso, con el rifle de su abuelo y sangre en su ropa, el muchacho se había transformado en la víctima perfecta. Traumatizado pero coherente, útil pero no sospechosamente conocedor. Simpático pero no tan dañado como para requerir cuidado extenso que pudiera revelar inconsistencias en su historia. La sangre en su ropa, explicó al sheriff William Thornton, provenía de intentar ayudar a su padre herido antes de que los hombres de la compañía lo arrastraran a Way. Los desgarros en sus prendas eran de correr a través de bosque denso en la oscuridad, huyendo de hombres que habían prometido cazarlo si intentaba interferir. Su aparente calma era el shock que a menudo seguía a experiencias traumáticas. Una explicación razonable que nadie pensó cuestionar demasiado, especialmente cuando lidiando con un niño que claramente había sufrido terribles pérdidas. El sheriff Thornton era un hombre que había sobrevivido al caos de la reconstrucción, aprendiendo cuándo no hacer demasiadas preguntas, cuándo aceptar explicaciones que satisfacían requisitos legales sin indagar demasiado en verdades incómodas. A los 53 años, había visto suficiente violencia y corrupción para entender que a veces la mejor solución era la que prevenía derramamiento de sangre adicional, incluso si significaba comprometer sus propios principios. El descubrimiento de los 3 cuerpos lo cambió todo, transformando lo que había parecido un simple caso de intimidación corporativa en algo mucho más complejo y peligroso. Cuando el grupo de búsqueda de Thornton encontró los cadáveres enterrados en tumbas superficiales cerca del arroyo Elkhorn, el sheriff se dio cuenta de que lidiaba con una situación que podría destruir no solo su propia carrera, sino la fundación económica entera del condado. Los hombres habían sido baleados con precisión que sugería entrenamiento militar o habilidad excepcional con armas de fuego. Sin embargo, el único sospechoso era un niño que debería haber estado huyendo en terror, no participando en combate armado con asesinos experimentados. La posición de los cuerpos indicaba que habían sido baleados por alguien con un punto de vantage elevado, pero el terreno alrededor del sitio de entierro ofrecía opciones limitadas para tal posición. La investigación que siguió fue una clase magistral en ceguera selectiva e ignorancia voluntaria. El sheriff Thornton, enfrentando presión tanto de la compañía minera como de su propia conciencia, eligió perseguir una versión de eventos que satisfacía requisitos legales mientras evitaba las implicaciones más perturbadoras de lo que realmente había ocurrido. El reporte oficial declaraba que Marcus Finch, Dale Hutchinson y James Crawford habían sido asesinados durante una alteración con Samuel y Jacob Weaver, quienes subsecuentemente habían huido del área. Thomas Weaver, encontrado traumatizado y solo, era el único testigo sobreviviente de lo descrito, como una disputa sobre operaciones mineras que escaló a violencia. Pero varios detalles perturbaban a quienes conocían la verdad. La precisión de los disparos sugería un solo tirador con precisión notable, no la batalla de armas desesperada descrita en el reporte oficial.
Lo más perturbador de todo era el mismo Thomas. En lugar de mostrar el grief y confusión esperados de un niño que había perdido a su familia entera, el muchacho exhibía una compostura casi sobrenatural, que inquietaba a todos quienes lo encontraban. Cuando preguntado sobre detalles de esa noche, Thomas fijaba al interrogador con ojos oscuros firmes y proporcionaba respuestas técnicamente verídicas mientras revelaban nada de sustancia. Los hombres de la compañía vinieron por papá y Jacob, diría. Hubo disparos. Corrí al bosque y me escondí hasta la mañana. La compañía de carbón consolidado, enfrentada a la pérdida de 3 ejecutores clave y una historia que pintaba sus operaciones de seguridad en luz desfavorable, tomó una decisión que probaría ser su segundo error fatal. En lugar de investigar el incidente thoroughly, eligieron enterrar el asunto calladamente mientras implementaban nuevas políticas diseñadas para prevenir incidentes similares. Ejecutivos de la compañía razonaron que la muerte de 3 policías del carbón, aunque regretable, era preferible a una investigación prolongada que pudiera revelar la extensión de sus tácticas de intimidación. Lo que fallaron en entender era que Thomas Weaver no había actuado por desesperación o miedo, sino por un entendimiento calculado de que algunos problemas solo podían resolverse a través de violencia. La decisión de la compañía de retroceder en lugar de retaliar fue interpretada por el muchacho no como sabiduría, sino como debilidad, una percepción que tendría consecuencias mortales en los meses siguientes. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en estas montañas de Virginia Occidental se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ama misterios oscuros. Dale like al botón para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué pasa después en el relato de Thomas Weaver. El invierno llegó temprano a las montañas ese año, trayendo consigo una serie de accidentes que comenzaron a remodelar el balance de poder por toda la región carbonífera. Supervisores de compañía que habían sido particularmente brutales hacia trabajadores sufrieron caídas misteriosas por pozos mineros. Gerentes de tiendas que habían extorsionado familias con precios inflados fueron encontrados muertos en sus hogares. Víctimas de lo que parecían robos fallidos que dejaban dinero intacto, pero quitaban vidas con precisión quirúrgica. La verdad sobre Thomas Weaver comenzó a emerger en febrero de 1876, cuando el sheriff Thornton recibió un mensaje urgente que cambiaría su entendimiento de todo lo que había pasado desde esa noche de septiembre junto al arroyo Elkhorn. El mensaje venía del Dr. Marcus Henley, el médico de la compañía que trataba a mineros heridos, y contenía información que hizo correr frío la sangre de Thornton. 3 empleados más de la compañía habían muerto en el mes pasado, cada muerte ocurriendo bajo circunstancias que inicialmente parecían accidentales, pero revelaban patrones perturbadores cuando examinadas de cerca. El supervisor de mina Garrett Mills había caído por un pozo durante una inspección rutinaria, pero testigos reportaron que había estado bien alejado del borde cuando de repente se inclinó hacia adelante, como si golpeado por una fuerza invisible. El gerente de tienda Vernon Polk había sido encontrado muerto en su oficina cerrada con llave, aparentemente víctima de un ataque al corazón, pero el forense había descubierto una pequeña herida de punción detrás de su oreja izquierda que sugería una hoja delgada insertada con precisión quirúrgica. Lo más troubling de todo era la muerte de Augustus Blackwood, el capataz de la mina que había rasgado la petición de Samuel Weaver. Blackwood había sido descubierto en su hogar, sentado a la mesa de su cocina con una taza de café enfriándose ante él, su rostro congelado en una expresión de terror absoluto. No había signos de violencia, ninguna indicación de cómo un intruso podría haber entrado o escapado. Sin embargo, Blackwood estaba innegablemente muerto, asesinado por lo que el doctor solo podía describir como shock catastrófico al sistema nervioso. El mensaje del Dr. Henley incluía un detalle que convenció a Thornton de que acción inmediata era necesaria.
Cada víctima había sido encontrada con un pequeño pedazo de papel en su bolsillo, aparentemente colocado allí después de la muerte. Los papeles contenían una sola palabra escrita en la caligrafía cuidadosa de un niño: justicia. Esa tarde, Thornton cabalgó solo a las montañas, siguiendo un sendero que llevaba a un valle secluded, varias millas de la ciudad, donde cazadores locales reportaban ver humo de una pequeña fogata. Lo que descubrió allí lo perseguiría por el resto de su vida y lo forzaría a confrontar la verdadera extensión de lo que Thomas Weaver se había convertido. El muchacho había construido lo que solo podía describirse como un campamento de entrenamiento, completo con rangos de tiro elaborados, cursos de obstáculos y mapas detallados de cada instalación de la compañía en la región. Figuras de madera posicionadas a varias distancias y elevaciones representaban desafíos tácticos diferentes, cada una diseñada para simular circunstancias específicas bajo las cuales empleados de la compañía podrían ser vulnerables a ataque. Pero estas no eran blancos crudos que un niño podría hacer para juego inocente. Eran representaciones anatómicamente correctas de seres humanos talladas con atención perturbadora al detalle y marcadas con notaciones precisas sobre órganos vitales, vías arteriales y ángulos óptimos para infligir heridas fatales. Algunos blancos estaban posicionados para simular presa en movimiento, montados en sistemas de cuerda y polea que les permitían balancearse o rotar impredeciblemente. Lo más escalofriante de todo era un diario detallado que Thomas había mantenido documentando sus observaciones de rutinas diarias de empleados de la compañía, sus hábitos y debilidades, sus miedos y vulnerabilidades. El diario contenía planos de pisos de sus hogares, horarios de sus movimientos y perfiles psicológicos que demostraban un entendimiento de la naturaleza humana, que debería haber sido imposible para alguien de su edad. Cuando Thomas emergió de detrás de una pantalla de laurel de montaña cargando el rifle Spencer de su abuelo, con la familiaridad casual de un soldado profesional, el sheriff Thornton se encontró cara a cara con algo que desafiaba categorización fácil. El muchacho aún parecía un niño, pequeño para sus 13 años con cabello oscuro y ojos serios, pero su demianor sugería a alguien que había viajado lejos, más allá de los límites normales de la experiencia humana. «Te estaba esperando, sheriff», dijo Thomas, su voz cargando ninguno de la deferencia que adultos típicamente esperaban de niños. El Dr. Henley estaba bound a notar los patrones eventualmente. Es más observante que la mayoría de empleados de la compañía. La conversación que siguió reveló el verdadero alcance de la campaña de Thomas contra la compañía de carbón y la precisión metódica con la que había planeado y ejecutado su venganza. Describió cada asesinato con el profesionalismo desapegado de un oficial militar, informando a sus superiores, explicando consideraciones tácticas que habían influido en su elección de métodos y timing. Garrett Mills había sido eliminado porque su tratamiento brutal de mineros había resultado en las muertes de al menos 6 hombres, cuyas quejas de seguridad habían sido ignoradas. Vernon Polk había cobrado precios en la tienda de la compañía que literalmente habían matado de hambre a niños, usando su posición para extorsionar favores sexuales de esposas desesperadas cuyos maridos no podían pagar necesidades básicas. Augustus Blackwood había sido responsable del derrumbe que mató al primo de Thomas 2 años antes, ignorando deliberadamente problemas estructurales porque las reparaciones habrían interferido con cuotas de producción. Cada hombre recibió exactamente lo que merecía, explicó Thomas con calma frightening. Mills cayó a su muerte justo como los mineros cuya seguridad ignoró. Polk murió lenta y dolorosamente como los niños mueren de hambre cuando sus familias no pueden pagar comida. Blackwood murió de miedo, el mismo miedo que usaba para controlar trabajadores que osaban cuestionar sus decisiones. Cuando el sheriff Thornton preguntó cómo un niño de 13 años había adquirido el conocimiento y habilidades necesarias para cometer tales asesinatos sofisticados, la respuesta de Thomas reveló el verdadero horror de lo que la violencia de la compañía de carbón había creado. Su abuelo Ezequiel no le había enseñado meramente a cazar y disparar, sino que había transmitido el conocimiento acumulado de 3 generaciones de montañeses
que habían sobrevivido siendo más peligrosos que los peligros que los rodeaban. El anciano había luchado en 2 guerras, vivido la peor violencia del período fronterizo, y entendido que a veces las reglas de la civilización eran protección inadecuada contra los fallos de la civilización. Lo había entrenado no solo como cazador, sino como un arma que podía ser desplegada cuando métodos normales de justicia probaban insuficientes. El abuelo siempre decía que las ovejas producen lobos cuando olvidan cómo ser perros pastores. Continuó Thomas, sus ojos oscuros reflejando una sabiduría que ningún niño debería poseer. La compañía de carbón olvidó que la gente de montaña ha estado matando a sus enemigos por mucho más tiempo que las corporaciones han existido. El momento más escalofriante llegó cuando el sheriff Thornton preguntó directamente si Thomas sentía algún remordimiento por las vidas que había tomado. El muchacho consideró la pregunta con la seriedad de alguien interrogado sobre un asunto de importancia filosófica profunda. Luego entregó una respuesta que resonaría en las pesadillas de Thornton por décadas por venir. «Sheriff, ¿sientes remordimiento cuando pones a dormir a un perro rabioso?», preguntó Thomas. Estos hombres eran enfermedades que infectaban todo lo que tocaban. Destruían familias, mataban niños a través de negligencia y codicia, convertían trabajo honesto en forma de esclavitud. No los asesinó. Realicé cirugía en una comunidad enferma. La única tragedia es que tomó tanto tiempo para que alguien hiciera lo que necesitaba ser hecho. El enfrentamiento final entre Thomas Weaver y las fuerzas que habían moldeado su joven vida llegó no a través de violencia, sino a través de una negociación que perseguiría al sheriff Thornton por décadas. Mientras se sentaban junto al arroyo Elkhorn, donde 3 cuerpos una vez habían sido enterrados, Thornton se encontró negociando con un niño que hablaba con la precisión fría de un estratega militar. Thomas no tenía intención de simplemente desaparecer. Sus demandas eran específicas e innegociables. Compensación para familias de mineros muertos en accidentes prevenibles, instalación inmediata de equipo de seguridad y un fin al reinado de terror de la policía del carbón. Lo más escalofriante de todo, quería garantías escritas, documentos que mantuvieran a la compañía accountable por sus promesas. «¿Crees que esto termina conmigo yendo away?», dijo Thomas, su voz de 13 años carrying una autoridad que hacía erizar la piel de Thornton. «Pero ya les he enseñado algo que nunca olvidarán: el miedo. Solían dormir sosegados, sabiendo que tenían armas y dinero. Ahora entienden que las montañas producen depredadores que nunca imaginaron». La negociación tomó 3 días. Ejecutivos de la compañía, aterrorizados de perder más personal a un enemigo que no podían ver ni atrapar, acordaron términos que habrían parecido imposibles meses antes. Pero Thomas no se satisfizo con promesas. Demandó prueba de cumplimiento, reportes regulares y, lo más perturbador de todo, estableció una red de niños de mineros que servirían como sus ojos y oídos por toda la región. La transformación que siguió a la partida de Thomas fue inmediata y profunda. Dentro de semanas, equipo de seguridad que había estado una bailable por años de repente apareció en las minas. Precios en tiendas de la compañía cayeron de la noche a la mañana. Los supervisores más brutales fueron reasignados calladamente a ubicaciones distantes, y la policía del carbón simplemente vanished. Su pensión en reposo del diablo abandonada tan rápidamente que comidas quedaron pudriéndose en mesas. Pero el sheriff Thornton descubrió que la influencia de Thomas se extendía mucho más allá de simple intimidación. El muchacho había pasado meses documentando cada violación de seguridad, cada instancia de abuso corporativo, cada familia llevada a la inanición por políticas de la compañía. Antes de dejar Virginia Occidental, había compilado esta información en reportes detallados que encontraron su camino a periódicos en Charleston, Baltimore y Washington. Reportes que es parque de investigaciones de las que la compañía de carbón no podía comprar su salida. Las cartas que Thornton recibió de Ohio revelaban la transformación gradual de Thomas de asesino a hombre de negocios, pero también contenían detalles que hacían cuestionar al sheriff
si el muchacho había escapado verdaderamente la oscuridad que lo había consumido. Thomas escribía sobre su educación, su éxito creciente en la comunidad de negocios de Cincinnati, pero siempre con un undercurrent de cálculo que sugería que aún planeaba, aún se preparaba para batallas futuras. Para 1885, Thomas se había convertido exactamente en lo que su abuelo lo había entrenado para ser, un arma disfrazada como pilar de la comunidad. Su imperio de negocios incluía inversiones estratégicas en compañías de equipo minero, líneas de ferrocarril que servían operaciones de carbón, e incluso bancos que financiaban ventures mineros. Embuñía influencia económica como otros hombres usaban armas, aplicando presión con precisión quirúrgica para proteger intereses de trabajadores a través de 3 estados. Los mineros de Virginia Occidental nunca aprendieron la verdadera identidad de Thomas, pero sintieron su protección por décadas. Organizadores laborales se encontraron con funding inesperado. Abogados de seguridad descubrieron que ejecutivos de compañía eran notablemente dispuestos a negociar. Niños de familias mineras recibieron becas a escuelas distantes, oportunidades que rompían el ciclo de servidumbre corporativa que había atrapado a sus padres. Cuando Thomas murió en 1924, su funeral en Cincinnati fue atendido por cientos de personas que lo conocían solo como un filántropo generoso. Pero esa misma semana, mineros por toda Apalachia reportaron incidentes extraños. Supervisores que habían planeado recortar medidas de seguridad de repente revirtieron sus decisiones. Ejecutivos de compañía que habían resistido negociaciones sindicales abruptamente se volvieron cooperativos. Y varios guardias de mina particularmente brutales simplemente desaparecieron sin explicación. Las 3 tumbas junto al arroyo Elkhorn fueron descubiertas durante una inundación en 1915, pero para entonces los huesos fueron identificados solo como bajas desconocidas de violencia laboral. Lo que los investigadores nunca encontraron fue una 4ª tumba escondida más profundo en el bosque, conteniendo los restos de Henry Caldwell, el informante que había traicionado la petición de Samuel Weaver. Thomas lo había guardado para el final, visitándolo en una fría noche de febrero de 1876, solo días antes de partir a Ohio. El sheriff Thornton llevó el secreto de ese asesinato final a su propia tumba. Pero sus diarios, descubiertos después de su muerte en 1899, contenían una sola entrada haunting. El muchacho entendía algo que el resto de nosotros nunca aprendimos, que el mal crea su propio némesis, y a veces ese némesis lleva el rostro de un niño que aprendió demasiado temprano que la misericordia es un lujo que los inocentes no pueden permitirse. Este misterio nos muestra que las transformaciones más terroríficas ocurren no en momentos de horror sobrenatural, sino en la lenta corrupción de la inocencia por crueldad sistemática. Thomas Weaver no nació un asesino. Fue cuidadosamente forjado en uno por hombres que nunca imaginaron que sus víctimas pudieran aprender a cazarlos en retorno. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Podría un niño realmente orquestar tal venganza calculada? ¿O este cuento revela algo más oscuro sobre lo que la sociedad crea cuando abandona a sus miembros más vulnerables? Deja tu comentario abajo con tus teorías sobre lo que realmente pasó en esas montañas de Virginia Occidental. Si disfrutaste este cuento y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con alguien que ama misterios. Nos vemos en el próximo video.